Bienvenidos, amantes de las historias épicas y los relatos llenos de valentía y tragedia. Hoy los invito a sumergirse en una de las narraciones más impactantes y conmovedoras de la Biblia, la historia de Jefté. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde conoceremos a un héroe inesperado, expulsado y rechazado por su propia familia, que se convierte en el salvador de su pueblo en el momento más crítico. En este video serás testigo de la asombrosa transformación de Jefté, desde sus humildes comienzos como un paria hasta su ascenso a líder y juez de Israel. Descubrirás cómo un hombre marcado por el dolor y la adversidad tomó decisiones que cambiarían su vida y la de aquellos a su alrededor para siempre. Te prometo que al final de esta narración no solo conocerás la historia de Jefté en detalle, sino que también reflexionarás sobre las poderosas lecciones que esta historia nos ofrece. Lecciones sobre liderazgo, sacrificio y las consecuencias de nuestras promesas. Así que no te vayas a ninguna parte. Quédate con nosotros y descubre cómo la vida de Jefté se entrelaza con la historia de Israel, en un relato que te dejará reflexionando y con ganas de saber más. Imagina un tiempo de caos y desorden, un periodo en que las tribus de Israel luchaban por sobrevivir en una tierra plagada de enemigos y desafíos. Este es el escenario del libro de Jueces en la Biblia, una época en la que Dios levantaba líderes conocidos como jueces para liberar a su pueblo de la opresión. En este contexto nos encontramos con Jefté, un hombre cuyo destino estaba marcado por un origen complicado. Jefté nació de una relación ilícita entre su padre, Galaad, y una prostituta. Esta circunstancia no solo lo estigmatizó socialmente, sino que también lo convirtió en un paria dentro de su propia familia. Sus hermanos, hijos legítimos de Galaad, lo rechazaron y lo expulsaron de su hogar, privándolo de cualquier herencia familiar. Con el corazón lleno de dolor y resentimiento, Jefté se refugió en la tierra de Tob, un lugar donde los marginados y los desterrados se congregaban. Allí se convirtió en el líder de un grupo de hombres valientes y desesperados, luchando por sobrevivir al margen de la sociedad. Aunque su vida parecía estar destinada al exilio y la oscuridad, el destino de Jefté estaba a punto de dar un giro inesperado. La historia de Jefté es un relato de redención y valentía, donde un hombre rechazado por su propia sangre se convierte en el salvador de una nación. Pero este es solo el comienzo. ¿Cómo pasó Jefté de ser un marginado a ser el líder que Israel necesitaba desesperadamente? La respuesta se encuentra en los eventos que están por desarrollarse. En medio de la opresión y el sufrimiento, los israelitas enfrentaban una amenaza inminente: los amonitas. Estos enemigos implacables lanzaban ataques devastadores contra las tribus de Israel, poniendo en peligro su existencia misma. La desesperación cundía entre el pueblo, y los ancianos de Galaad sabían que necesitaban un líder fuerte y valiente para defenderlos. Fue en este momento crítico cuando los ancianos decidieron buscar a Jefté en la tierra de Tob. A pesar de su pasado turbulento y de haber sido rechazado por su propia familia, Jefté había demostrado su habilidad como líder y guerrero. Los ancianos le ofrecieron liderar a Israel en la batalla contra los amonitas, pero Jefté no aceptó de inmediato. Sabía que esta era su oportunidad de redimirse y de reclamar un lugar de honor entre su pueblo. Jefté puso una condición: si lograba derrotar a los amonitas, sería nombrado gobernante de Israel. Los ancianos, desesperados por la ayuda de Jefté, aceptaron su propuesta. Así, Jefté se preparó para liderar a su pueblo en una lucha decisiva. Antes de partir a la batalla, Jefté hizo un voto solemne a Dios:
si le concedía la victoria sobre los amonitas, ofrecería en sacrificio a lo primero que saliera de su casa para recibirlo. Este voto marcaría el destino de Jefté y tendría consecuencias devastadoras. La historia de Jefté nos enseña sobre la importancia del liderazgo, la valentía y las decisiones difíciles que a veces debemos tomar. Pero la verdadera prueba de Jefté aún estaba por llegar. ¿Podría cumplir su promesa y salvar a su pueblo? ¿A qué precio? Vamos a verlo. La hora de la verdad había llegado. Jefté, armado con su valentía y con la promesa que había hecho a Dios, se preparaba para enfrentar a los amonitas en una batalla que definiría el destino de Israel. Pero antes de tomar las armas, Jefté intentó una última vez resolver el conflicto de manera pacífica. Envió mensajeros a los amonitas buscando una solución diplomática, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los amonitas rechazaron todas las propuestas de paz. Sin otra opción, Jefté reunió a su ejército y se dispuso a luchar. La tensión era palpable y cada soldado sabía que esta batalla podría ser su última. Con una mezcla de determinación y fe, Jefté lideró a sus hombres hacia el campo de batalla. La lucha fue feroz, con ambos bandos luchando con todas sus fuerzas. Pero Jefté, impulsado por su voto y la esperanza de liberar a su pueblo, mostró un valor incomparable. Finalmente, después de una batalla encarnizada, Jefté y sus hombres emergieron victoriosos. Los amonitas fueron derrotados y la amenaza que pendía sobre Israel fue eliminada. La victoria no solo aseguró la seguridad de Israel, sino que también elevó a Jefté a la posición de héroe y líder. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba su liberación, Jefté no podía olvidar el voto que había hecho a Dios. La promesa que había hecho en un momento de desesperación ahora pesaba sobre él como una sombra. El regreso de Jefté a su hogar, tras la gloriosa victoria sobre los amonitas, estuvo marcado por una mezcla de alivio y celebración. Sin embargo, Jefté tenía un nudo en el estómago, recordando el voto que había hecho. Mientras se acercaba a su casa, su corazón latía con fuerza, anticipando el momento que lo definiría. De repente, las puertas de su hogar se abrieron y, para su horror, lo primero que salió a recibirlo fue su hija, su única hija, bailando y tocando tambores, celebrando el triunfo de su padre. La alegría de Jefté se convirtió en una agonía indescriptible. Su voto a Dios requería que ofreciera en sacrificio a lo primero que saliera de su casa. Al ver a su hija, Jefté rasgó sus vestiduras y le explicó el terrible voto que había hecho. La tragedia de este momento es inimaginable. Un hombre enfrentando la consecuencia de su promesa y una hija inocente enfrentando un destino cruel. Su hija, con una madurez y valentía sorprendentes, aceptó su destino, pero pidió a su padre que le permitiera ir a las montañas durante 2 meses para llorar su virginidad y su vida truncada. Jefté accedió a su petición y la joven pasó 2 meses en las montañas, lamentando su destino junto a sus amigas. Después de este periodo, Jefté cumplió con su voto y el sacrificio de su hija quedó grabado en la memoria de Israel. Este capítulo de la vida de Jefté nos enfrenta con las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de considerar cuidadosamente las promesas que hacemos. La tragedia de Jefté y su hija resuena como un eco de advertencia a lo largo de la historia. La tragedia del voto de Jefté dejó una marca imborrable en la historia de Israel y en la memoria de su gente. Aunque Jefté había salvado a su pueblo de la opresión de los amonitas, el precio que pagó fue extremadamente alto. La historia de Jefté
no solo se recuerda por su valentía en la batalla, sino también por las devastadoras consecuencias de su promesa. El sacrificio de su hija se convirtió en una advertencia sobre el poder y el peligro de los votos precipitados y las promesas hechas en momentos de desesperación. Esta lección resonó a lo largo de las generaciones, recordando a todos la importancia de ser prudentes con nuestras palabras y compromisos. A pesar del dolor y la tragedia, Jefté fue honrado como uno de los jueces de Israel. Su liderazgo y su capacidad para guiar a su pueblo a través de tiempos difíciles lo consolidaron como una figura clave en la historia bíblica. Su nombre y su historia fueron registrados en el libro de los jueces, asegurando que su legado perdurara a lo largo del tiempo. La historia de Jefté también nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden tener en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. Nos recuerda que el liderazgo y el sacrificio a menudo vienen acompañados de grandes responsabilidades y que cada acción que tomamos puede tener repercusiones profundas. La vida de Jefté, marcada por la redención y la tragedia, sigue siendo una fuente de enseñanzas y reflexiones. Nos muestra la complejidad de la naturaleza humana y el impacto duradero de nuestras decisiones. ¿Qué otras lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Y deja tu comentario abajo con tu opinión sobre las decisiones de Jefté y las lecciones que podemos aprender. Queremos saber lo que piensas.